Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por la compañía, como siempre. Estamos llegando al final del ciclo 2015 de Entre Líneas. Lo hacemos con una entrevista que sostendremos dentro de un ratito nada más con el señor viceministro del Interior, con Jorge Vázquez. Vamos a conversar sobre distintos aspectos que tienen que ver con la cartera, la seguridad, que sigue siendo uno de los temas de preocupación de los uruguayos. Ha trepado, ustedes saben, el tema de empleo, pero la seguridad sigue siendo uno de los factores que inquieta a los uruguayos. Con él vamos a conversar en instantes. También más adelante y cerrando el año, una evaluación política de lo que ha sido este primer año de gestión del doctor Tabaré Vázquez, comparación con lo que fue el 2005, cómo la está llevando en la interna la oposición, cómo se ha parado en este 2015. Lo vamos a conversar con el doctor Daniel Chaschetti, con el politólogo Daniel Chaschetti, sobre lo que ha sido la realidad de este 2015 para el gobierno y para la oposición política. A eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo está? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Daniel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Alfredo, vamos a hablar esta noche con Edgardo Novic, quien fuera candidato por el Partido de la Concertación para la Intendencia de Montevideo. Vamos a hablar cómo queda el Partido de la Concertación. Hace pocas horas nada más un comunicado justamente de la Concertación remitía el accionar al departamento de Montevideo cuando obviamente el propio Novic en su momento y figuras políticas allegadas a Novic habían manejado la posibilidad de que cobrara un vuelo a nivel nacional. ¿Qué va a pasar con el Fondo Capital? Esta semana se anuncia, se va a estar tratando justamente en la Junta Departamental de Montevideo. El Frente Amplio necesita votos adicionales a los que tiene el oficialismo. ¿Y qué va a estar sucediendo allí? Donde también han existido críticas desde sectores y desde personas allegadas a Novic a eventuales votos que la oposición le daría al oficialismo. Varios temas para conversar. Bien, saludo a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Alfredo, ¿qué tal? Danilo, saludos para todos. Vamos a cerrar el trabajo sobre la investigadora de ANCAP, tal como hicimos en el programa anterior. En este caso, adelantando algunas de las conclusiones de los tres partidos de la oposición que están trabajando sus informes para presentar ante el Senado. En el Frente Amplio, bueno, se ha hecho público algunas diferencias sobre la situación de ANCAP, entre el astorismo, entre el sector de Mujica, pero además también hay que ver cómo se procesa el resto de las audiencias que faltan para cumplir con el trabajo de la investigadora. Esta semana estará Raúl Sendic y también el directorio de ANCAP, así que un adelanto de lo que pueden ser las conclusiones y qué pasará después con esta investigadora estará en el informe especial de Entre Líneas. Bueno, ustedes tienen allí el menú y si me acompañan ya con muchísimo gusto vamos a recibir al viceministro del Interior, Jorge Vázquez. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Quería preguntarle antes que nada por una información que se conoció en las últimas horas y que ciertamente no hubo comunicado oficial al respecto. Hablaban de la detención de 2 ciudadanos sirios que pretendían ingresar a Uruguay con pasaportes falsos a través del departamento de Colonia. ¿Esto efectivamente sucedió? ¿Fue así? ¿Qué ha sido de estos ciudadanos en caso de que hayan sido detenidos? Sí, en realidad yo también he recibido la información esa de que hubo un intento de entrar al Uruguay. En realidad fueron detenidos no por migraciones uruguayas. Nada, es una situación que puede suceder. No es poco frecuente que haya ciudadanos de distintos países del mundo que circulen con documentos falsos. En fin, nosotros estamos mejorando mucho la parte de control migratorio, en general a nivel mundial, ¿no? En los últimos años se ha trabajado mucho en el control migratorio y bueno, nada, es un delito que puede suceder, pero todo el mundo se alerta para que estas cosas no pasen. ¿No es un elemento que le preocupa en particular al Ministerio? Sí, por supuesto, nos preocupa todo. Digo por el marco de la situación que se viene dando, ¿no? La gente está como sensible a propósito del tema de terrorismo, eventuales actos terroristas. Sí, pero mire que en general lo más frecuente es que haya formas migratorias no legales, ¿no? Y que en muchas oportunidades hay gente que aprovecha estas coyunturas internacionales para obtener un determinado beneficio con el tráfico ilegal de personas o con la venta de documentos ilegales o incluso el uso de documentación para transitar de un país a otro. Pero bueno, en ese sentido nosotros estamos hablando mucho, vamos a incorporar un nuevo sistema de controles migratorios. ¿A partir de cuándo, licenciado? Nosotros en este momento tenemos oficiales en Europa viendo un sistema que lo va a incorporar toda la comunidad europea. Nosotros estamos bastante avanzados en ese sentido, ya hemos capacitado a nuestros policías. Yo creo que a partir de este próximo año vamos a tener un sistema que nos va a permitir saber con 72 horas de anticipación
todas las personas que están viajando hacia el Uruguay o que salen desde Uruguay hacia otras partes del mundo, con los tránsitos que hacen en distintos aeropuertos, con qué línea viajan, dónde se van a hospedar, cuál es el cometido de su viaje, qué tipo de documentación usan. Quiere decir que algunas vulnerabilidades que tenemos rápidamente las vamos a superar. ¿Eso a partir del año que viene? Sí. ¿Y qué demanda eso? ¿Inversión en materia tecnológica o capacitación tan solo de policías? No, sobre todo capacitación. La inversión que se hace va a ser fundamentalmente en base a una tasa de seguridad que se va a cobrar en los aeropuertos. No tasa como la que se cobraba antes para abordar el avión, sino una tasa que va incorporada al pasaje. Se está estudiando, es muy poca cantidad, es mínimo, y eso va a permitir financiar la instalación de todos los sistemas para operar este nivel de conocimiento. ¿Cuánta gente se va a dedicar a eso puntualmente? Bueno, en general, más que gente son organismos, ¿no? Esa es una información que la maneja Migraciones para controlar la entrada y la salida de las personas que están en ese momento en condiciones de viajar, pero lo utiliza también drogas, lo utiliza crimen organizado, lo utiliza Interpol, que son los que tienen más que ver con este flujo de personas que vienen o que salen del país. Licenciado, ¿es nuestro país un lugar donde se pueda lavar dinero relativamente fácil para financiar eventualmente actos terroristas en otros países? Bueno, son como tres preguntas distintas, ¿no? Uno es si se puede lavar, y yo creo que sí, en Uruguay se puede lavar, de hecho en Uruguay se lava. Si es fácil lavar en Uruguay, yo digo que en los últimos años se ha ido tornando Uruguay un país mucho más difícil en lavar dinero. Debo decirle además que estamos implementando una serie de mecanismos que va a llevar que en muy poco tiempo los controles sean mucho mayores y la posibilidad de lavar dinero en Uruguay sea realmente muy reducida. ¿Qué tipo de controles? ¿En dónde? Y sobre todo en el sector no financiero. Nosotros somos muy eficientes, muy buenos en el control de todo el sector financiero, tanto bancos como casas bancarias, transferencias de dinero, operaciones offshore, todo ese tipo de cosas. Tenemos algunas vulnerabilidades con el sector no financiero, sobre todo porque hay sujetos obligados que ya han sido incluidos en la ley, que todavía tienen algunas dificultades para operar. Ahí nosotros vamos a crear un mecanismo de controlar a todos los sujetos obligados que en este momento deben reportar operaciones sospechosas y que por un mecanismo o por otro haya algún tipo de dificultad. Ya sea porque de repente el conocimiento que tienen no es suficiente, porque no tienen implementados los mecanismos adecuados, por lo que sea, pero bueno, vamos a operar directamente de la Secretaría Antilavado para capacitar y para controlar que hagan efectivamente los controles que hay que hacer. ¿Profesionales también, por ejemplo, escribanos, pienso? Sí, escribanos, abogados, contadores. Y estamos creando en el Ministerio del Interior una comisión para la parte de investigación patrimonial. A ver, nosotros hemos sido muy buenos en la incautación de bienes que están vinculados al crimen organizado y en particular al narcotráfico. Se han incautado muchos vehículos. De hecho, hay remates prontamente. De hecho, ha habido varios remates. Y hoy hubo un acto en Presidencia conmemorando un año más de trabajo en este sentido. Se han incautado aeronaves, embarcaciones, autos, casas, edificios. Pero hay que ir mucho más a fondo, porque en realidad los narcotraficantes y los que están en el crimen organizado, sea tráfico de personas, tráfico de armas, esas cosas no son las que utilizan para comprar droga, comprar armas y volver a vender y reproducirse en forma ampliada. Entonces hay que ir atrás de las cuentas bancarias, hay que ir atrás de los cofres Ford, hay que ir atrás de todos aquellos mecanismos donde ellos tienen dinero al cual pueden recurrir con cierta facilidad para concretar operaciones de este tipo. Usted dice, se puede lavar en Uruguay, de hecho se lava. ¿Cómo tienen la constatación de que efectivamente ese delito se produce acá en nuestro país? Bueno, mire, yo creo que esa fue una definición política que tomamos en el año 2005 y que fue bien importante. Siempre dijo que en Uruguay se lavaba dinero. Recién en el año 2004 Uruguay aprueba su primera ley antilavado, que se reglamenta más o menos por ahí por febrero del 2005. Cuando en el 2005 asume por primera vez nuestra fuerza política el gobierno, tuvimos contacto con este problema y dijimos, bueno, acá lo mejor es reconocer que se lava y salir a la búsqueda del lavado. Y en el año 2005 mismo se pudo lograr
procesar la primera persona en Uruguay por lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas. Sí. Teníamos una dificultad, que era que distintos casos caían en distintos juzgados a nivel de todo el país, ¿no? Entonces se perdía mucha información, había casos de drogas que caían en Artigas, en Salto, en Montevideo, y eso no había manera de articular eso. Se crearon los juzgados especializados en crimen organizado y ahí toda la información se centraliza y es mucho más fácil hoy en día detectar cuando una organización tiene vinculaciones a nivel nacional, a nivel internacional y salir a la búsqueda de los bienes que van a ser incautados. Le quiero hacer una pregunta que tal vez está atado con esto. ¿Se han aumentado, licenciado, las exigencias para conceder la ciudadanía uruguaya? Bueno, también, esto tiene dos aspectos. Uno es la ciudadanía y otra es la residencia. Yo con respecto a la ciudadanía no podría decirle mucho porque no es competencia del Ministerio del Interior otorgar ciudadanía, pero sí otorgar residencias, que eso está dentro del área de mi competencia en particular. Dentro de las ciudadanías hay dos ámbitos, uno que son las residencias vinculadas al Mercosur, que las maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el resto de las residencias a nivel internacional, que las maneja la Subsecretaría del Ministerio del Interior. Se han incrementado mucho, de forma muy importante en los últimos años, la cantidad de solicitudes de extranjeros que piden para vivir en Uruguay, por distintos motivos. En general, la mayor cantidad están vinculadas o a que tienen trabajo en Uruguay, porque si no tienen trabajo no le damos la residencia, o porque vienen a hacer emprendimientos, distintos tipos de negocios y quieren residir en Uruguay, o porque su trabajo es trabajar a nivel internacional, sobre todo el tema de seguros, empresas internacionales, y deciden operar desde el Uruguay y buscan residir en Uruguay. Casi todos ellos es porque el Uruguay le da garantías desde el punto de vista jurídico, le da garantías desde el punto de vista de seguridad. El Uruguay para ellos es un país seguro y tranquilo, y bueno, y se radican acá con su familia. En realidad, en los últimos años han sido varios miles de personas que lo han hecho. Varios miles de personas, y me dice que con respecto a esas residencias, ¿se han aumentado las exigencias o se mantienen? Digo, teniendo en cuenta la realidad internacional que se está viviendo. Tenemos es, tenemos una ley migratoria que debemos cumplir, la verdad. Sí. Entonces, pero además hay otras cosas que se hace una especie de cruzamiento de información, ¿no? La información que está en el expediente tiene que ser congruente. O sea, si usted dice que viene a trabajar en tal empresa tiene que estar registrada en el DGI, tiene que estar registrada en el BPS, tiene que estar operando. Si usted va a ocupar un cargo gerencial, tiene que decir, bueno, cuánto va a ganar. Si va a ocupar un cargo de empleado, cuánto va a ganar. Tiene que estar registrado en la base de datos del BPS. Esa información se cruza. Cuando la información no es congruente, nosotros profundizamos más en la investigación a través de crimen organizado o drogas o Interpol. ¿Y se dan muchos estos casos donde la información no es congruente precisamente? Se dan, a veces no es congruente porque de repente los trámites se inician, yo digo con cierta liviandad, pero por ejemplo hemos trabajado mucho con las oficinas que actúan como gestores para tramitar estas cosas, más allá de que cualquier persona puede ir directamente a hacer el trámite a migraciones, y le hemos pedido de que la información que presenten reúna determinados requisitos para facilitar los trámites. Hay un atraso bastante importante en cuanto a las solicitudes, porque cuando la información no es congruente se cita a la persona y se le pide que consolide la información que presentó. Bien. Licenciado, ¿siguen reforzados los controles en las embajadas o en alguna de las embajadas? Sí. En algunas embajadas sigue reforzado el control, necesariamente es así, como se está comportando el terrorismo a nivel internacional y la intervención de algunos países en esos lugares, y como la amenaza puede ser potencialmente en cualquier parte del mundo, si bien Uruguay no es blanco de ninguna organización terrorista, sí puede ser que alguna embajada o alguna persona pueda ser blanco de alguna organización terrorista partiendo de la base de que quizás vayan a golpear en el lugar donde haya mayores vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces,
en ese sentido hemos reforzado. Sí. ¿Se han concluido las investigaciones en torno a estos aparatos, artefactos que fueron encontrados en las inmediaciones de World Trade Center, donde precisamente se encuentra la Embajada de Israel? Sí, ahí ha habido 4 casos. Cuatro casos, sí. 4 casos. Para nosotros, desde el punto de vista policial, los 4 casos están aclarados. En nuestro relacionamiento que tenemos con la Embajada de Israel, que es muy bueno, y con el gobierno de Israel, que tenemos un muy buen relacionamiento, le hemos presentado toda la documentación que nuestro servicio de inteligencia ha obtenido a través de investigaciones, de pruebas, declaraciones. Bueno, para nosotros están aclarados, y yo creo que la Embajada y el gobierno de Israel tiene claro bien qué es lo que sucedió en este entorno. ¿Qué pretendieron ser estos episodios frente a la Embajada de Israel? Bueno, ahí admite distintas interpretaciones, ¿no? Nosotros consideramos que tenemos aclarados el hecho. Para nosotros cada uno de estos hechos tiene una explicación concreta. Lo hemos compartido con la Embajada, ellos han hecho su consulta a nivel de gobierno, y me parece que públicamente no correspondería que yo profundizara más. Está bien. En este tema. Le pregunto por otro caso que también ha sacudido la ciudadanía en las últimas horas, esta red de pornografía infantil internacional que tendría una pata uruguaya. Después de los procesamientos que se dictaron en las últimas horas, ¿se cerró la pata uruguaya justamente de esta red o se sigue investigando? Yo creo que se sigue investigando, pero es un tema que nosotros tenemos que tener siempre presente, ¿verdad? Nosotros tenemos un equipo de gente que trabaja exclusivamente en este tipo de delito, que genera un enorme daño, sobre todo en la gente joven, en los niños y en las familias, ¿no? Son organizaciones que parten de usar de la buena fe y de la ignorancia de algunas personas o de la ingenuidad de las personas jóvenes para poderlos captar con mucha habilidad para que hagan cosas que después terminan siendo rehenes porque les cobran chantaje y arman todo un negocio en torno a este tipo de cosas. ¿Se sigue investigando entonces? Sí, sí. ¿No está cerrado Sí, por sí. la policía? No, y además es un tipo de delito que la policía está las 24 horas del día alerta, porque también hay determinado tipo de sistemas que permiten saber cuándo se está bajando información pornográfica vinculada a menores y cómo se empieza a distribuir. ¿Es un sistema que se está aplicando acá Eso ahora? se aplica en Uruguay, sí, y es muy eficiente, y nosotros podemos saber casi en el día, en el momento en que se está bajando esa información. ¿Pero es relativamente nuevo eso? Eso es relativamente nuevo, sí. ¿Desde cuándo se viene aplicando? Y ahora un año más o menos. Ajá. Le pregunto por la reglamentación de la ley que actualizó la tenencia de porte y tenencia de armas. Esa ley se aprobó en agosto del 2014 y establecía 90 días para su reglamentación, extremo que todavía no ha sucedido. Teniendo en cuenta la cantidad de armas que se utilizan en hechos delictivos, ¿no se está demorando demasiado esa reglamentación? Sí, yo creo que sí. ¿Hay así diferencia con el Ministerio de Defensa? Sí. Primero costó mucho sacar la ley, Es verdad. porque hay muchos intereses en el juego. Están el tema de las armerías, Sí. los cazadores, los que hacen tiro deportivo, los que son coleccionistas. Exacto. Entonces empieza el tema del tipo de arma, el calibre, quién está autorizado, quién no, cómo. Una ley que pretende ser muy garantista además, y que además no pretende de ninguna manera que la gente no compre un arma, al contrario, lo que queremos es poner dificultades para que las armas lleguen a manos de los delincuentes. No bien se aprobó la ley, nosotros teníamos pronto un decreto reglamentario de la ley, y lo compartimos con Defensa. Defensa puso algunas objeciones y también nos reunimos con los coleccionistas, armeros, que plantearon algunas objeciones. Nosotros escuchamos todas las objeciones y todas las sugerencias y decíamos, está todo bien, pero no nos perforen la ley por debajo de la línea de flotación. Acá lo que hay que tratar es que los delincuentes no tengan acceso a las armas. Las personas de bien, si quieren tener armas, pueden comprarlas. Con más o menos dificultad, pero en realidad era con más o menos garantía. ¿Por qué insistíamos nosotros en que había que asegurar las garantías de todas las personas? Es porque el ciudadano de bien que quiere comprar un arma
tiene que tener garantías para comprarla, pero tiene que tener también garantías para poderla usar correctamente, para poderlas usar bien. También tenemos que tener garantía de que las armas esas no sean robadas y terminen en manos de los delincuentes. Eso también hay que tener garantías. Y tenemos que tener garantías que nosotros tenemos que saber quién tiene armas. Porque el Ministerio del Interior también ha incorporado tecnología en los últimos 2 años que permiten hacer una trazabilidad del arma. O sea, nosotros lo que queremos es que cada arma que se venda de acá en adelante o cada arma que se regularice o que se legalice de acá en adelante haya un disparo previo que lo tenga Policía Científica. Policía Científica tiene tecnología para poder determinar cada punta de bala de qué arma salió y cada vaina de bala de qué arma salió. Quiere decir que si mañana a las 3 de la mañana hay un homicidio y queda una huella de una cápsula de bala o la punta de bala que se puede extraer del Se sabe de qué cadáver, arma salió. eso se escanea y en pocos minutos se sabe de qué arma, si está legalmente registrada, saber de qué arma partió el disparo. ¿Y entonces cuándo vamos a tener esa reglamentación? Usted decía... Nosotros hicimos una segunda reglamentación de esta ley, contemplando las sugerencias que nos habían hecho otras personas involucradas. La presentamos al Ministerio de Defensa, estamos esperando. Se está a la espera del Ministerio de Defensa. Trascendió en las últimas horas que el Ministerio iba a triplicar la cantidad de cámaras de videovigilancia. Punta Carretas, Positos, Malvin y en la zona donde hay supermercados o grandes superficies. ¿A partir de cuándo? Y nosotros lo queremos hacer a partir ya del año que viene, ¿verdad? Estamos hablando con economía, calculando el costo que tiene esto y ya tenemos planificado dónde instalar estas cámaras. ¿No sale del presupuesto del Ministerio? Sí, va a salir del presupuesto del Ministerio, pero por vía de los recursos que Economía les otorgue. Nosotros utilizamos un mecanismo que, en mi opinión, es muy eficiente, es pedir una base para desarrollar nuestra actividad a nivel quinquenal, que es lo que va en el presupuesto, y aquellas cosas que nosotros vamos desarrollando se financian por refuerzo de rubros. Y tenemos Economía acordado esto, lo venimos haciendo ya hace un tiempo, y nos da resultado, porque eso además permite no tener dinero ocioso. A ver, si a mí me adjudican 100 y yo gasto 50, hay otro 50 que alguien no lo va a utilizar. En cambio, si a mí me adjudican lo que voy a utilizar realmente y el Ministerio del Interior ha ejecutado el 97% del presupuesto que le han dado, o sea, tenemos una muy buena ejecución, a mí me permite pedir refuerzo de rubros y Economía dármelo porque sabe que soy cumplidor en el cumplimiento. Entonces ya a partir del año que viene se triplica la cantidad. ¿Cuántas va a haber aproximadamente entonces? Bueno, eso depende porque esto tiene que ser modular. Y esto corresponde más que nada a un análisis que nosotros estamos haciendo del comportamiento del delito, ¿verdad? No es sembrar cámaras en forma indiscriminada por cualquier lugar, sino ver la experiencia que nosotros hemos tenido con el tema de las cámaras, ver cómo se está comportando el delito y qué es lo que puede suceder en el futuro. Entonces, frente a ese qué puede suceder en el futuro, nosotros tomar medidas justamente para que no suceda. ¿Qué me habla? ¿De corrimiento delictivo? De corrimiento del delito, pero cambio de la modalidad delictiva. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando se empieza a patrullar más y en forma mucho más específica, los delincuentes ven que tienen más dificultades para operar. Cuando la policía sale e incauta más de 5.000 motos, que era la herramienta más eficaz que el delincuente tiene, y la policía responde en forma mucho más rápida, porque nosotros le pedíamos a los policías que respondieran a un llamado antes de los 10 minutos y la policía empezó a responder entre 3 y 7 minutos. El delincuente sabe que tiene menos tiempo para operar, por eso se torna más agresivo, utiliza el arma de fuego, dispara y además tiene que hacerlo lo más cerca posible del lugar donde vive. Eso sucedió, sabíamos que iba a ser así. ¿Cuál fue el efecto negativo de eso? De que en la medida que no hay grandes blancos y el 80% de los delitos que se cometen en Montevideo o en el área metropolitana son por menos de 2.000 pesos, el delincuente tiene que robar más veces. Entonces decimos, bueno, aumentan las rapiñas, pero aumentan las rapiñas porque se ve obligado a robar más veces. Por otro lado, bajan los hurtos, porque es más difícil robar. Y es mucho más fácil, porque tienen muy poco tiempo para hacerlo, es mucho más fácil que un hurto se transforme en rapiña.
alcanza solamente con incorporar el elemento De violencia. Ahora, sucedido eso, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a tratar de buscar operar de alguna manera que tengan menos presencia en la calle, que sean menos vulnerables y que tengan cierta protección. Ahí es donde nosotros queremos intervenir primero para que ellos sepan que estamos controlando, que el tiempo que ellos quieren ganar para poder operar no lo van a tener y la policía pueda tener la manera de estar controlándolo y tener la prueba fehaciente para presentar a la justicia y poderlos procesar. Me queda poco tiempo, pero le quiero preguntar, a propósito usted decía, hay más rapiñas porque son de menor monto y los delincuentes tienen que robar más o rapiñar más. Con esta realidad, ¿le parece que va a ser difícil alcanzar la promesa que hizo el presidente de reducir un 30% de las rapiñas hasta el 2020? No, me parece que no, me parece que es ¿Se reafirma que esa promesa se va a conseguir? Sí, yo creo que se va a conseguir. De hecho, el crecimiento de las rapiñas ha ido disminuyendo con estas acciones concretas. Nosotros vamos a impulsar otras acciones más, como por ejemplo, que las personas que estuvieron detenidas, que ya tienen antecedentes, y sean reprocesadas, no tengan derecho a la libertad anticipada, porque nos estamos encontrando de que muchas personas que han salido en libertad haciendo uso de la libertad anticipada han reincidido 5, 6, 7 veces. Yo creo que la sociedad tiene que darle la oportunidad a las personas para que se rehabiliten, tiene que darle una oportunidad, 2 oportunidades, y si eso no alcanza, tiene que estar todo el tiempo que está penado el delito en la cárcel para que realmente puedan ser rehabilitadas. Bien, licenciado, en el final, el otro día el presidente de la República reveló, cuando le preguntaba con quién conversaba de temas políticos, que una de las personas a las que más consulta o de la que más habla es usted. ¿Con qué frecuencia se dan esos diálogos políticos con el presidente? Y cuando podemos. ¿Cuánto es eso? En una época era mucho más frecuente porque, bueno, compartíamos el mismo lugar de trabajo cuando yo era prosecretario de la presidencia. En la campaña electoral, al principio no mucho, después yo conformé el equipo de asesoramiento del presidente. Y bueno, mi trabajo ahora en el Ministerio del Interior me lleva a que tenga bastante tiempo ocupado, pero bueno, cuando él lo considera necesario o cuando yo necesito suministrarle alguna información, intercambiamos opiniones. ¿Se acuerda cuál fue el último consejo que le dio o no? No sé, me ha dado tantos. ¿Y usted a él? Bueno, yo también le he dado unos cuantos también. ¿Está muy solo el presidente? Porque justamente usted lo mencionaba, yo estaba en la prosecretaría, hay quienes dicen que durante la primera gestión del doctor Vázquez, él se rodeó en presidencia con gente muy cercana, usted, Gonzalo Fernández, cosa que no tiene ahora. No, pero el doctor Toma está como secretario de la presidencia, y cuando yo fui prosecretario, el doctor Toma era el secretario de presidencia, fue el que entró en lugar de Gonzalo Fernández cuando Gonzalo pasó a Defensa. A Defensa y después a Cancillería. Y después a Relaciones Exteriores. Y el compañero que desempeña actualmente la prosecretaría, el compañero Roballo, es un excelente compañero, tiene muy buena formación política, tiene su experiencia en el gobierno anterior, en el Ministerio de Trabajo. Está en buenas manos, no está solo, entonces. No está solo, está en excelentes manos. Licenciado, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Amigo, primera pausa, enseguida vamos a hablar con Edgardo Novik a propósito de la realidad de la concertación. Para aquí, para Montevideo, para el resto del país, qué pasa en los próximos años, ya lo vemos.